Luego de la histórica sentencia en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ¿qué escenarios son los que siguen? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Roxana culpable. Pero antes los dejo con la nota del día. Una madrugada larga en la megasala del organismo judicial. Los acusados en el caso Agua Mágica llevan 9 horas esperando que el tribunal que llevó el proceso aparezca y lea la sentencia. Una sentencia esperada por la principal acusada en este proceso, Ingrid Roxana Baldetti Elías. Podemos sentarnos. El juez presidente de la sala, Pablo Xitumul, leyó la ansiada sentencia por más de 1 hora, pero desde el principio fue categórico. ¿Cuántas mojarritas lleva para invitar? El tribunal consideró que Agua Mágica fue una traición a la confianza pública del gobierno de Baldetti hacia sus gobernados, desvirtuándose así las genuinas finalidades de la política y del empresariado con acciones inmorales e impresentables. El tribunal dio valor probatorio a 2 de sus más cercanas asistentes, quienes, dependiendo del cristal con que se vea, traicionaron a su mentora, Rina Sanchinelli y Verónica Taracena, asesora y secretaria de Transparencia respectivamente. La participación de los acusados en los delitos imputados respectivamente ha quedado plenamente comprobado de la forma siguiente. Así lo afirmó la testigo Rina Sanchinelli Pilón. Esta actividad la realizó en coordinación con Verónica Taracena Gil, quien también laboraba para la vicepresidencia ocupando el cargo de secretaria de Transparencia, denotándose el poder e influencia que utilizaba Roxana Baldetti para controlar el presupuesto de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA. La vicepresidenta, ahora caída en desgracia, optó por el silencio, tras conocer los 15 años que deberá pasar en la prisión. Solo cuéntenos, solo díganos si usted cree que es justa. Fue justa esta sentencia. Disculpe, ¿pueden salir por allá? ¿Quisiera comentar algo de la sentencia? Si pudieran hacerle caso al señor de seguridad. ¿Nos puede comentar qué le parece la sentencia? Pueden salir, por favor, no pueden estar en esa área. ¿Ustedes estarán apelando esta sentencia? Vamos a platicar con la licenciada. Caballeros, pueden... Baldetti arrastra a su hermano Mario Alejandro a esta desgracia, que constituyó el principio del fin del Partido Patriota en 2015, tras los destapes de corrupción por la CICIG y el Ministerio Público. La primera mujer vicepresidente de Guatemala la puso el Partido Patriota en la historia del país. Así comienza el capítulo final de la primera mujer vicepresidenta, la gloria por el infierno, aquella que ofreció regalar mojarra de un lago que oficialmente es un fraude para la justicia guatemalteca. ¿Y saben qué? Los voy a invitar a irnos a comer una mojarra antes de irme como vicepresidenta, porque vamos a poder comer mojarras limpias. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Roxana culpable, así lo determinó ayer el Tribunal de Mayor Riesgo C, esto por el caso Agua Mágica, por ese caso fraudulento del lago de Amatitlán. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y José Carlos Sanabria. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Bueno, imagino que ustedes estuvieron como muchos guatemaltecos pendientes, incluso hasta altas horas de la madrugada, para ver qué decidía el tribunal, y escuchamos incluso al juez Xitumul esa lectura de la sentencia, los porqués, los argumentos que dan como resultado a Roxana Baldetti culpable, la ex vicepresidenta, por este caso. Primeras impresiones, ¿qué significa esto para la lucha contra la corrupción? Philip. Bueno, creo que en primer término, Roxana Baldetti siempre ha sido uno de los, llamémosles, grandes estandartes de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Porque recordemos, Roxana Baldetti en el 2015 se convirtió, digamos, en uno de los focos torales de cuestionamientos por denuncias de corrupción en su contra. Y lo que habíamos visto en los 3 años y medio que tiene de suceder todo este proceso, es que había un esfuerzo sistemático por atrasar las condenas. O sea, los 3 años no son una buena noticia para los tiempos procesales. Para nada, es que un proceso... Mire, lo que pasa es que acuérdense que la sentencia es solo en primera instancia, esta todavía se tiene que confirmar. Apelable. O sea, todavía el proceso continúa. Pero cuando nos vamos a ver el Código Procesal Penal, el espíritu del Código Procesal Penal es que un proceso debiera de durar
1 año, año y medio, máximo 2 años. Aquí estamos viendo que para la sentencia en primera instancia, el proceso duró 2 años y medio, más o menos. Y este es el que ha avanzado más en comparación a otros. La línea, por ejemplo. La línea que ya tiene 3 años y medio, apenas dio audiencia de apertura a juicio. ¿Dónde está el problema? Lo que hemos hablado en N cantidad de veces en este espacio. La cantidad de recursos encaminados precisamente a detener los procesos. Recusaciones, amparos. No, que no tengo abogado. Exacto. Incluso recordemos, cuando inició la audiencia ya del debate oral del caso de Amatitlán, Roxana Valdetti intentó recurrir a todo tipo de artilugios. Decir, bueno, ya no tengo ingresos o ya no tengo recursos, por ende ya no puedo pagar al abogado. Entonces, como no puedo pagar al abogado, estoy indefensa. Necesito que la Defensoría Pública me asigne uno. Entonces tuvo que suspender las audiencias, la Defensoría Pública tuvo que hacer un estudio y se llegó a la conclusión de que eso no era cierto. En otro momento se recordarán que, rompiendo el orden procesal, Roxana Valdetti intenta pedir la palabra en un momento que no le correspondía. El presidente del tribunal, el juez Chitumul, se la deniega y el esfuerzo era tratar de alegar una supuesta enemistad entre Valdetti y el juez, porque una enemistad es una causal de recusación. Entonces, ahí es donde ustedes ven ese esfuerzo sistemático. Esas falencias de los procesos. Por ejemplo, el otro caso, Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina tiene una casualidad para que justamente cuando va a haber audiencia en un proceso en su contra, presente un recurso. Ya lo tendrá programado. Es ahí como, bueno, hay audiencia para el otro miércoles, el lunes está presentando un recurso para recusar al juez, presentar un amparo, una actividad procesal defectuosa. O sea, y eso hace que los procesos duren tanto tiempo. Correcto, porque en muchas ocasiones, hasta que no se... depende, ¿verdad? Obviamente habría que entrar a analizar caso por caso, situación por situación. Pero hay recusaciones, sobre todo hay apelaciones, que sí generan efectos suspensivos. O sea, que no se puede seguir el proceso hasta que se resuelva ese recurso. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta un recurso 2 días antes de una audiencia, la audiencia que estaba programada a ocurrir miércoles se suspende y hasta que se resuelva el recurso y que el juzgado vuelva a tener espacio en su agenda, se vuelve a programar. Entonces, la explicación de por qué el caso tardó tanto es esa. Claro. Amatitlán, a diferencia de la línea de cooptación, es un caso, digamos, relativamente más pequeño. En términos de números de acusados, imaginémonos cómo van a estar estos casos como aquí los de cooptación. Eran 13 acusados, si no me falla la memoria. Versus, por ejemplo, un caso de la línea que son 50 y tantos, cooptación que son 80 y tantos. Esto es lo agridulce del resultado, o digamos, ya final de este proceso que duró tanto para que conociéramos una sentencia. Ahora, José Carlos, veíamos ahí algunas imágenes que nos recordaban 2015, 2014, los años de gloria del Partido Patriota que se suponían iba a continuar. Veíamos una estructura de un partido político tradicional y una figura de una vicepresidenta en ese momento que pretendía prolongar su poder político más allá, incluso presentarse a otro puesto de elección. Ella hablaba de la posibilidad de ser candidata a alcaldesa de la ciudad de Guatemala. ¿Qué nos dice ahora el resultado de ayer? Una clase política que está siendo juzgada y condenada. Sí, una clase política que vivía en mantos de impunidad, que todos estos actos quedaban prácticamente en el olvido y que reinaba y que gobernaba a sus anchas. Y creo que, por un lado, las reflexiones sobre el sistema de justicia nos ponen sobre la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema. Porque muchísimos de estos procesos nos permiten identificar, por ejemplo, prácticas que son bastante comunes en los pasillos judiciales y en los juicios. Estas estrategias de litigio malicioso que lo único que buscan es retardar la justicia y que lo hacen de manera mal intencionada o muy bien intencionada, si lo queremos poner desde otra perspectiva. Y por otro lado, creo que también nos dejan muchísimas reflexiones como sociedad. De alguna manera, nosotros nos debemos de sentir indignados al ver este tipo de actos, porque ver las sumas millonarias de desfalcos, de movimientos que iban a parar prácticamente a cuentas privadas para beneficiarse a sí mismo, y ese ha sido el actuar de la clase política en este país.
Entonces estamos en la antesala de un proceso electoral en donde vamos a tener que elegir a nuevas autoridades en un contexto en donde ese flagelo aún no ha terminado, sino que al contrario, la lucha de los grupos y de las estructuras del poder que quieren seguir manteniendo esta situación de impunidad y de corrupción en el país están atacando actores como por ejemplo la CICIG, el Tribunal Supremo Electoral, el sistema de justicia. Entonces nos tiene que poner sobre la mesa reflexiones de como sociedad, como país, hacia dónde queremos. Es decir, recordamos el 2015, las manifestaciones, todas esas jornadas que se daban los sábados en donde pedíamos, por un lado, la renuncia del gobierno, pero por otro lado pedíamos cambios importantes a la ley electoral y de partidos políticos, pedíamos justicia, pedíamos que continuara la lucha contra la corrupción. ¿En dónde está ese espíritu? ¿En dónde está esa fuerza política? Y lo traigo a colación principalmente porque en la antesala de un proceso electoral que se mina complejo, que va a entrar en un contexto político bastante convulso, nos pone básicamente en la situación en donde, bueno, vamos a continuar, vamos a ver más de estos casos. A mí me gustaría ver muchísimo más de estas sentencias, porque yo como guatemalteco, como sociedad, me siento agraviado y de hecho estoy esperando la audiencia de reparación. De la reparación, así es. Sí, esto creo que es importante porque como sociedad debemos de, bueno, por un lado se juzga, pero por otro lado las medidas de reparación que se le van a pedir a todas estas personas que están... Porque la corrupción no se termina con Roxana Valdetti en la cárcel. No, por supuesto, las estructuras están ahí, es que ese es el problema, esta es una estructura y este fue un caso, pero en este momento están sucediendo otros y si no hacemos algo, van a seguir sucediendo y los más afectados no van a ser vos, ven, sino vamos a ser nosotros, ustedes, todos los televidentes. ¿En qué? En malos servicios públicos, en que el Estado no tenga la incapacidad para atender nuestras demandas. Y eso creo que es la reflexión política que debe empezar esta noche y lo que nos queda, ¿a qué le estamos apostando? El problema está ahí. ¿Y qué estamos haciendo para terminarlo de solucionar? Y en un contexto en donde la lucha contra la corrupción y las acciones que buscan transformar en alguna medida y promover cambios, están pues siendo promovidas por estructuras que quieren la impunidad en el país y quieren este sistema de corrupción. Bueno, ¿quieren que les dé un dato rapidito? Antes de la pausa. ¿Saben qué audiencia probablemente va a ser la próxima en llegar a sentencia? A ver. Botín registro de la propiedad. Ese es un caso muy interesante. Vamos a hablar luego de la pausa de eso y otros casos. Volvemos. Mientras tanto, en el Tribunal Supremo Electoral avanzan los procesos de cancelación de algunos partidos políticos. De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Roxana culpable. Estamos hablando de esta sentencia histórica en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. 15 años y 6 meses. Algunos mensajes en redes sociales dicen que incluso que es muy poco. Recordemos que a estos 15 años hay que restarles estos 3 de proceso legal, además de que los años de cárcel pues son diferentes, digamos. ¿Por qué a algunos aún les sabe poco esta condena? Bueno, también recordemos algo, ¿verdad? O sea, yo siempre he pensado que el Código Penal en Guatemala ya requiere una modernización completa porque ya hay muchos delitos que no guardan concordancia entre el bien jurídico tutelado y la pena. Básicamente, digamos que aquí estamos sobresimplificando, un poco teoría de delito, pero las penas de los delitos son proporcional al bien jurídico tutelado. Claro. Obviamente, cuando el bien jurídico tutelado es la vida, que es el valor supremo que defiende un Estado, la pena es mucho máxima, más alta. ¿No? Cuando el bien jurídico tutelado, por ejemplo, es el patrimonio, la propiedad privada, la pena es un poquito menor y así nos vamos. Entonces, dentro de esa escalafón, los delitos contra la administración pública tienen penas que generalmente se encuentran en un rango entre 5 y 10 años por delito. Y aparte están los delitos de crimen organizado como asociación ilícita, por ejemplo, o el delito de lavado de dinero, que tienen penas un poco mayores. A Roxana Valdetti vemos que se les condena por 3 delitos. Tráfico de influencias, que es un delito contra la administración pública, asociación ilícita, que es un delito de crimen organizado, y fraude,
que es un delito contra la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y de ellos, digamos que el de tráfico de influencias, dentro de la escala de delitos contra la administración pública, es el de los que contienen las penas menores. Entonces, ¿qué pasa? A ella se le da una pena, digamos, menor, entre comillas, por el delito de tráfico de influencias, una pena más significativa por el delito de fraude, pero el delito que le acarrea la pena más fuerte es el de asociación ilícita. Entonces, cuando se suman las tres, de ahí sale la condena de 15 años, 3 meses. Pero como ya lo decía, este es un caso. Aparte está la línea. Aparte está cooptación del Estado. Y cuando todo aquello termina, y está el caso del RIC, que ese se nos ha olvidado, que, lo que ha tenido menos seguimiento. Pero cuando terminen todos esos casos, de entrada ya está condenada a 15 años. Ajá. Supongamos que la absuelven de todos los demás. Ella tiene que cumplir la pena de 15 años. Al cumplir esa pena, no es como que va a salir libre, su siguiente paso es la solicitud de extradición en Estados Unidos. Entonces, también hay que ver que la situación jurídica de Valdetti es complicada. La conclusión de este primer tema de la noche, ¿qué nos deja esta sentencia histórica? ¿Qué pasa con el resto de casos, José Carlos? Hablábamos que estos 3 años para la opinión pública es mucho tiempo para ver los resultados de la lucha contra la corrupción, pero también deberíamos de reflexionar que yo creo que es una ex vicepresidenta enfrentando a la justicia. Era, creo, imposible pensar que eso iba a ocurrir en los tiempos antes de 2014, antes de incluso del caso del expresidente Alfonso Portillo. Es una situación histórica, no solo este proceso, sino los otros procesos en los que ella está vinculada y en los que están vinculados otros altos funcionarios. Es decir, si hablamos del gobierno del Partido Patriota, estamos hablando que el presidente y la vicepresidenta, los 2 máximos dirigentes de ese gobierno y del Partido Patriota, están vinculados con respectivos o con personas que cumplieron papeles importantes en el gobierno. Entonces sí creo que es importante como una sentencia que principalmente da una luz para que todas aquellas personas que se sentían inalcanzables por la justicia, que tenían la esperanza de vivir en un manto de impunidad y de que todos los actos que hicieran pasaran en el olvido. Entonces creo que eso, por un lado, nos deja la reflexión y tendría que mandarle un mensaje claro a la clase política, a esa clase política que aún está tentada a cometer este tipo de actos, a nivel desde municipal, departamental o nacional, para que ver, bueno, si las cosas, si la justicia puede llegar, y les puede llegar a tocar a sus puertas. Y por otro lado también creo que manda un mensaje a la ciudadanía, a la sociedad, porque de alguna manera la corrupción es un mal que es endémico, que está en la sociedad, que no solo está en los políticos, también hay valores, hay prácticas que incluso toleramos desde la sociedad. Nos volvemos permisivos a ciertos actos de corrupción. Desde frases como, por ejemplo, que robe pero que haga obra, o robó un poquito pero hizo, es decir, no tenemos que tolerar la corrupción, porque lo que no hemos terminado de comprender como sociedad es que la corrupción pega, y la corrupción pega duro, y nos pega a nosotros, en salud, en educación, en carreteras, en desarrollo, en posibilidades de que como seres humanos y como guatemaltecos alcancemos el desarrollo. Entonces, ese es el impacto que tiene que tener una lucha contra la corrupción. Y por un lado, pues a mí evidentemente me llama la atención las condenas, pero también me llama la atención la otra perspectiva, que son las reparaciones. ¿Qué medidas reparatorias van a tener en este caso para beneficiar a los agraviados? Y en este caso los agraviados somos todos, nosotros que estamos aquí y los televidentes, porque ese dinero que se iba para las cuentas públicas dejó de atender los servicios públicos, dejó de ser utilizado de buena manera en el Estado para atender necesidades en escuelas, en hospitales, en lo que usted quiera, pero que afecta al final en el día a día. Y la última reflexión es, bueno, ¿qué estamos haciendo? El proceso electoral, los partidos políticos están preparándose, quieren presentar candidatos que busquen las mismas prácticas, los mismos intereses, y nosotros como ciudadanos vamos a estar dispuestos, porque aquí es lo más importante. Los diputados, los alcaldes, los presidentes no llegan por su gana, no es que un día amanezcan y digan yo quiero ser, llegan porque los votan. Entonces
Acá la reflexión está en los ciudadanos. ¿Vamos a seguir apoyando a los partidos políticos tradicionales? ¿Vamos a seguir apoyando a estos liderazgos nocivos para el país que se incrustan en el Estado y que se dedican básicamente a desangrarlo y a estos actos de corrupción? Entonces, esas reflexiones son las que creo que nos dejan este día y estos sucesos. Y esto nos lleva al segundo tema de la noche. Ya lo hablábamos en el corte. Hay una lista de partidos políticos cuyos expedientes están en el registro de ciudadanos para pues profundizar en los reportes del financiamiento electoral. 2 de estas agrupaciones avanzan en los procesos de cancelación. Hablamos de UCN y de Encuentro por Guatemala. Ya FCN está también en un proceso similar. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Escuchábamos el fin de semana al alcalde de Mixco que se va a postular por un partido y uno de sus argumentos era que él revisó cuántos de estos partidos políticos estaban en riesgo de ser cancelados y donde vio uno que tal vez le ofrecía sí llegar a 2019, pues él optó por esa opción. Estamos así analizando la situación de las agrupaciones políticas, cómo está avanzando este proceso de cancelación en el Tribunal Supremo Electoral, qué están haciendo los ahora candidatos y aquellos que quieren reelegirse, cómo están viendo sus alternativas para postularse. Veremos marcas nuevas. ¿Qué partidos van a llegar a la boleta? Muchas preguntas sobre estos procesos de cancelación. Philip. Recordemos algo, esto es importante partir de este punto en el análisis. Una cosa son los procesos administrativos de cancelación, otra cosa completamente diferente son los casos penales por financiamiento electoral ilícito. Okay. Los dos, muchas veces los dos se tienden a sustentar sobre los mismos hechos, pero no necesariamente ocurre así. Lo que pasa es que recordamos el caso del Partido Patriota, de la cancelación del Partido Patriota. El Partido Patriota fue cancelado por el caso de financiamiento electoral ilícito asociado al caso cooptación del Estado del año 2011. Y por ese caso hay obviamente personas vinculadas a proceso penal por financiamiento electoral ilícito. Pero luego está el caso de Líder. Líder fue cancelado por haber pasado el techo de campaña. Y de haber violentado, digamos, la normativa de límites de techo de campaña de forma sistemática. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué básicamente es lo que salió diciendo hoy el registrador de ciudadanos? Que hay un bloque de partidos, un grupo de partidos políticos, que la auditoría electoral determinó que hubo anomalías en cuanto a sus registros de financiamiento. Y ojo, al hablar de anomalías, el concepto anomalía en esta situación es bastante amplio, porque anomalía puede ser, por ejemplo, haber registrado mal financiamiento, sí, pero no haber acompañado los documentos de soporte. Por ejemplo, la ley electoral dice que si yo hago una donación superior a los $10,000, yo tengo que levantar un acta notarial con declaración jurada en donde hago constar que el origen del dinero es lícito. Si yo no adjunto el acta notarial, aunque el partido haya puesto, sí, Philip dio tanto y tal, si no se adjunta esa acta, eso no tiene soporte. Hay un incumplimiento. ¿Y qué es lo que ocurría? Muchas veces el Tribunal Supremo Electoral le decía a los partidos, mano, no me mandaste el acta, mándamela. Ahí te la mando. Y no se les da seguimiento al caso. Pero después el Tribunal Supremo Electoral le decía, bueno, te di la oportunidad, no rectificaste la documentación, pum, sanción. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es registros mal, por ejemplo, el otro caso que también es bastante común, son aportaciones en especie que no quedan cuantificadas. Por ejemplo, la ley electoral obliga a que si, vengo yo y le voy a donar 10,000 gorras al partido de mi predilección, el partido tiene que hacer un cálculo de cuánto es el valor dinerario de la donación que yo estoy haciendo y la tiene que registrar. Lo que pasa es que en el desorden que había o que todavía existe en el nivel de los partidos políticos, eso no ocurría. Entonces ahí hay otra causal. Tercera causal, gastos que sencillamente no se reportaban. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, con la situación de los fiscales del partido FCN? Y digamos que ha sido muy sencillo para el Tribunal Supremo Electoral, para el Ministerio Público, investigar esos casos. Por ejemplo, candidatos
¿Ustedes usaron helicópteros para transportarse en la campaña, sí o no? A ver, Aeronáutica Civil, pasame todos los manifiestos de estos 20 candidatos. Entonces ahí me aparecen todos los manifiestos de... Ok. Partido político, ¿vos registraste en tus informes financieros pago de helicópteros? No, te caché, lo siento. Otra, por ejemplo, gastos para el día de las elecciones. Que es donde es el mayor día de gasto. Transporte, fiscales, alimentación de la gente partidos del políticos, partido, ¿no? etcétera. Hay una N cantidad de casos. Entonces el Tribunal Supremo Electoral ya sabe que el día de las elecciones es el día en que la maquinaria del partido necesita recursos solo para operar. Entonces, si miro ya, fiscales, 100 quetzales. No, ¿cómo así? Aquí esto no cuadra. Transporte para el día de las elecciones, 500 quetzales. Tan sencillo como ir a buscar registros y te decir, no, mírate que agarré. Ahora, todas estas listas de expedientes nos evidencian algo, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que los partidos políticos registraban o solo llenaban estos formularios, estos informes financieros, y muchos de estos no reflejaban lo que en realidad sucedía. De esto vamos a seguir hablando luego del corte. Los partidos políticos siguen pendientes de estas investigaciones y auditorías que realiza el Tribunal Supremo Electoral. La única posibilidad que hay es o se cancela el partido si se logra establecer los hechos que se les están atribuyendo, o simplemente no se cancela y se archiva el expediente. Sí podría ser que así se resolviera. Es que no le puedo afirmar positivo o negativo esto porque la resolución no esté emitida y yo no puedo adelantar el criterio. Las declaraciones del registrador de ciudadanos referente al tema del proceso de cancelación de FCN Nación. Hablábamos antes del corte que todas estas discrepancias entre los informes del financiamiento pues denotan que los partidos políticos no registraban sus gastos de forma correcta, o por lo menos lo que ellos presentaban al Tribunal Supremo Electoral no reflejaba lo que en realidad era el gasto de campaña, José Carlos. No, los partidos políticos básicamente le reportaban al Tribunal Supremo Electoral lo que le querían reportar, cuando le querían reportar y en donde le querían reportar. Entonces acá lo que vemos es básicamente que en este momento estamos en una fase de transición en donde tenemos o el factor de cambio en el contexto del financiamiento electoral de los partidos políticos, o hablemos del control y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Es un tribunal que tiene cada vez más capacidades para controlar, que tiene una legislación que le da muchísimo más dientes para poder controlar los recursos que llegan a los partidos políticos, y principalmente el desorden en el cual los partidos políticos desarrollaban y gestionaban los recursos que llegaban a su partido para financiar sus actividades, principalmente las actividades de campaña, pues era un sistema bastante opaco, un sistema que lo que permitía era básicamente un sistema que permitía que los financistas pudieran llegar a tener un control efectivo sobre los partidos políticos. Y aquí creo que hay que hacer ver, porque, por ejemplo, si uno va a los informes que presenta y que tiene el Tribunal Supremo de los partidos políticos, se topa con informes, primero, que no tienen criterios unificados, que no hay criterios homogéneos. Es decir, desde esa perspectiva veíamos antes a un tribunal con muchísimas dificultades para darle seguimiento a todo el manejo de los recursos financieros de los partidos políticos. Entonces ahora la variable, y por eso hablaba de ese proceso de transición, porque por un lado las reformas desde el 2004, 2006, que empezaron a poner las primeras piezas del sistema de control y fiscalización, se complementan con la reforma bastante profunda que se dio en el 2016, lo que nos viene a generar es un contexto en donde pasamos casi que de 3 segundos de un sistema bastante flexible, de un sistema bastante opaco, a un sistema en donde hay nuevas normas,
a un sistema donde hay mayores capacidades del Tribunal Supremo Electoral. Entonces aquí, por ejemplo, desde elementos tan pequeños como la creación de la nueva unidad, una nueva unidad que está conformada por personal que está técnicamente capacitado, que tiene experiencia, que tiene capacidad y que en este momento está fortaleciendo sus capacidades para poder fiscalizar los recursos públicos, hasta elementos como, por ejemplo, va a ser muy novedoso poder conocer cuál es el nuevo reglamento, la nueva normativa, porque realmente ya la tenemos, pero la nueva normativa que el tribunal tiene que presentar en los próximos días para los informes que los partidos políticos tienen que presentar, tanto informes ordinarios como extraordinarios, y los criterios que ahora se van a tomar en cuenta. Entonces acá lo que va a suceder es que los partidos políticos, por un lado, si antes se tomaban en serio la búsqueda de los recursos para financiar sus actividades, ahora también, además de tomarse en serio la búsqueda de sus recursos, se van a tomar en serio cómo van a reportar los gastos, principalmente por las repercusiones que tiene para el partido y para muchísimos dirigentes liderazgos. Y ahora tenemos el caso que ya no solo el secretario general puede estar es responsable, sino ahora también ya hay el secretario departamental, descentralización de responsabilidades. Porque antes lo que sucedía era que, por ejemplo, un secretario general tenía un candidato en un municipio muy lejano, ese candidato ni siquiera estaba inscrito en el partido y no tenía ni siquiera organización legal inscrita al partido en ese municipio, y por ende todo el dinero que utilizaba ese candidato para su campaña nunca era reportado y nunca no entraban ni a las cuentas del banco, no era parte de ¿cómo se llama?, de lo que se contabilizaba para establecer si el partido superaba o no superaba el techo de campaña, y eso quedaba básicamente en el anonimato y en la ilegalidad. Pero entonces ahora estamos en esa transición. En esa transición. Y los partidos políticos evidentemente se sienten amenazados, porque antes tenían una libertad a sus anchas. Y ahora la forma como recolectaban fondos y cómo gastaban. Y cómo lo reportaban. Pero de esta sacudida que se está dando entre los partidos políticos, vemos que incluso no hay partido que yo creo en este momento se salve de alguna sanción administrativa o que lleguen incluso a responsabilidades penales. Es que ese es el problema. Es decir, cuando mirábamos el sistema, lamentablemente era la regla, la norma. No había partido político alguno en el cual no existieran desde cositas pequeñas, como no reportar, mencionemos cualquier cosita. Los pequeña. Almuerzos o algo así. Los almuerzos. Que se da en un meeting. Hasta pues financiamientos grandes. Entonces los procesos también, y esta tal vez es otra característica importante que indicar, que los procesos que tienen los partidos, que al menos tienen diferentes niveles de intensidad, de prioridad, tienen diferentes temporalidades. Por ejemplo, el proceso que tiene FCN está en una fase bastante adelantada, y desde mi perspectiva FCN sí está en una posición en donde corre riesgo de ser cancelado antes del proceso electoral. Casos como por ejemplo el de Encuentro por Guatemala y el de UCN se encuentran en una posición distinta, porque si consideramos los tiempos que tiene la ley electoral, porque habla de más o menos 60 días hábiles, 30 de la primera audiencia, 30 de la segunda para presentar pruebas de descargo y otras acciones, fácilmente se llega al proceso electoral y estos dos partidos no son cancelados, sino aquí yo creo que también por un lado el efecto, llamémosle jurídico que tiene, en un contexto como el que estamos viendo, también hay otro aspecto, el efecto político. Y ahora, que al final el efecto político va a ser credibilidad... importante en esa convocatoria, en esa campaña electoral 2019. Sí, por supuesto, porque la credibilidad, por ejemplo, de líderes políticos que tenían trayectoria en el respeto de derechos humanos y la lucha contra la transparencia, como Ninette Montenegro, se ve afectada porque no solo su partido es señalado, está en un proceso y pues su imagen se ve afectada y llega debilitada principalmente en las zonas urbanas en donde el partido ahí hablamos de esta incertidumbre que entonces está del lado de los que se buscan postular, tanto para reelección o que buscan un puesto de elección popular, en donde están sopesando aquellas
posibilidades de llegar a esta campaña electoral vivos, digámoslo así, para poder competir y aparecer en la boleta. El caso, por ejemplo, de Neto Brand en Misco, ¿verdad? Que él dice, a mí me pareció que todo sí llega, entonces ahí voy a estar. No, creo, analizó otras razones por las cuales debía o no, o si le convenía o no postularse a ese partido político. Miren, por ejemplo, un diputado lo entiendo. Porque un diputado sí requiere un partido político para postularse al cargo. De un alcalde puede hacer un comité cívico. Incluso, a ver, entiendo, y esto es una apuesta que la tengo vigente con José Carlos. Solo apuestas, es Filipe. Por un lado, por otro. Hay varias. Pero la apuesta que tengo con José Carlos es que yo veo que en el proceso electoral 2019 vamos a ver a muchos candidatos alcaldes, digamos un número muy por encima de los históricos tradicionales, compitiendo por comités cívicos, por dos razones. Primero, porque cuando nos vamos a ver datos de encuestas, los partidos políticos hoy están en el lugar más bajo que yo me acuerde en términos de credibilidad ante los ojos de la ciudad. Y un alcalde con capital político puede hacer su comité cívico y no requiere partido político y puede competir. La segunda razón es lo que explicaba José Carlos y esta situación, que es decir, ya hay un cálculo de decir, bueno, a ver, vamos a ver, a este tiene problema, este ya dijeron que tal vez, a ver, yo hago mi cálculo y termino eligiendo el que yo creo que no lo van a cancelar. Pero por eso les digo, a mí me parece que un candidato a alcalde tiene una salida muy sencilla, que es el comité cívico. Bueno, muy sencilla entre comillas, ¿verdad? El comité cívico. Cuando yo veo, por ejemplo, un candidato como Neto Brand, que tiene caudal político propio, queriendo competir con un partido, ahí es donde ustedes se dan cuenta la vinculación vertical. Porque les puedo apostar que un elemento de negociación es que Neto Brand pidió tener incidencia en la designación de diputados del distrito, en ese caso de Guatemala. ¿Por qué? Porque se vuelve una carta en que los candidatos a alcaldes dicen, bueno, yo soy una ficha atractiva. O sea, yo tengo estoy beneficiando a esta agrupación política. Entonces, como yo te traigo mi caudal político, te traigo tantos miles de votos. Estos son mis candidatos y yo aparte quiero que en la lista de diputados metas a estos 2, 3 candidatos que son míos. O sea, por eso les digo, se vuelve también un mecanismo en donde tenemos que entrar a esas interioridades de las dinámicas de negociación intrapartidaria para explicar por qué un candidato como Neto Brand, que para mí lo más lógico sería que compita por comité cívico, que se cure de espantos, se está fuera de todo digamos, desorden de los partidos políticos, y si hay algo que le pase a todos, a él no le afectaría, pues ya vimos que no lo hace. Para mí esa es la explicación de por qué no lo hace. ¿Explicaciones de este tipo de decisiones, José Carlos? ¿Son prácticas de partidos tradicionales? Sí, totalmente. Es decir, si en alguna medida Neto Brand quería desmarcarse de la política tradicional, quería desmarcarse de todas estas prácticas básicamente que erosionan el sistema de partidos políticos, no lo está haciendo lo contrario. Y al contrario, yo creo que la explicación va un poco en la lógica de lo que Philip planteaba, es como al final del día lo que yo trato para capitalizar y para aumentar mi capacidad de acción, yo como actor político lo que busco es subirme básicamente a una red. Y en este caso, Neto, el alcalde, tenía una red bastante limitada y lo que necesitaba era ampliar su red, su capacidad de influencia. ¿Y cómo la puede ampliar? A través de tener diputados, a través de tener las posibilidades, por ejemplo, eventualmente de tener mayor posibilidad de incidencia en la definición de los recursos que se deciden, solo por citar un caso, en el Consejo de Desarrollo Departamental, en los proyectos que se manejan, en la capacidad de incidencia que puede llegar a tener en definir los proyectos en el listado geográfico de obras. Es decir, aquí lo que estamos viendo es básicamente la réplica, es decir, un disfraz de un candidato o de un alcalde en este momento que se está presentando como innovador, como cercano con la gente, como alejado de la vieja política, replicando las mismas prácticas, es decir, no hay nada, es más de lo mismo. Es lamentable porque cuando él llegó y la campaña que tuvo en el 2015 lo llevó reflejaba a posicionar una cuestión en diferente. el otro lado, y si él hubiese tenido la capacidad para aprovechar
estratégicamente y alimentar e incrementar ese caudal político, él en este momento fuera un líder político que no tuviera ni siquiera la capacidad, el interés o la necesidad de ir a visitar un partido político. Él fuera una marca política local con la capacidad de competir con un comité cívico electoral, y de hecho que es un municipio bastante competitivo, bastante fuerte, viendo sí. otros actores, ¿verdad? Entonces bueno, yo creo que de alguna manera él pierde la oportunidad y se mete y se encajona básicamente en los mismos liderazgos, en la vieja política, y termina desaprovechando una oportunidad que lo hubiera hecho trascender. Vamos a la pausa, regresamos con unos patrullajes polémicos, volvemos luego del corte. ¿Qué pasó realmente con los patrullajes de estos famosos jeeps? Hay algunas órdenes que contradicen las declaraciones de los funcionarios. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Les saluda Sara Guerrero. Como todas las noches, es momento de informar qué es lo que sucede en las condiciones climáticas. Tenemos el pronóstico de los próximos 3 días específicamente para la meseta central. Miércoles, jueves y viernes continuamos con fuertes lluvias. Estos son derivados de los efectos directos del huracán Michael y la zona de convergencia que se ubica en el Pacífico, por lo que se espera continúen las lluvias y los descensos de las temperaturas. Las máximas las tendremos entre 27 y 26 grados centígrados al filo del mediodía. Sin embargo, le recomendamos salir bastante abrigado para evitar enfermedades respiratorias debido a las fuertes lluvias que se esperan. Información referente al sol: 5:33 de la mañana amanece. Sin embargo, tenemos bastante nubosidad para que usted lo pueda tomar en consideración, y el sol se oculta a las 18:32. De esta manera nosotros concluimos la información referente al clima. Le recomendamos siempre estar atento también a las recomendaciones de las autoridades correspondientes. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Documentos a los que tuvo acceso el diario El Periódico revelan cómo el gobierno de Guatemala sí ordenó el patrullaje con los vehículos donados por el gobierno norteamericano y personal policial y militar, el mismo día en el que el presidente Jimmy Morales, rodeado de militares y agentes policiales, anunció la no renovación del mandato de la CICIG. El informe de la Fuerza de Tarea Chortí, firmado por el oficial de la policía Byron Pineda el pasado 5 de septiembre, señala que recibieron la instrucción para movilizar los jeeps artillados hacia la capital mediante un WhatsApp. La orden fue comunicada por el coronel Héctor Mejía Secaida, asesor del Viceministerio de Antinarcóticos, para que la Fuerza de Tarea Chortí y Xinca movilizara a la capital los vehículos que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional Civil. Con los jeeps en la capital, el comisario Gaspar de León de la División de Operaciones Conjuntas de la PNC ordenó dividir en 2 grupos para cubrir las rondas en las embajadas de Estados Unidos y México y en la sede de la CICIG. De acuerdo al oficio de la Fuerza de Tarea Chortí, 35 agentes de la PNC y 28 soldados fueron a bordo de los 14 jeeps que rondaron en la capital, pese a que su misión era operar en el combate del crimen organizado. Por su parte, la Fuerza de Tarea Xinca movilizó desde Jutiapa 14 policías y 11 soldados en 5 jeeps con la instrucción de efectuar patrullajes de circuito cerrado en la zona 1 para resguardar edificios como la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Los reportes señalan que la misión tuvo como centro de operaciones la Brigada Militar Mariscal Zavala. Cuestionado, el ministro de Gobernación Enrique Degenjar, luego de los patrullajes, dijo que los operativos de los J8 fueron parte de patrullajes normales, algo que dista mucho de los reportes y las instrucciones giradas desde WhatsApp. Los congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, congelar cualquier transferencia o venta de equipo militar a Guatemala, incluyendo 4 helicópteros Bell, por usar equipo donado por ese país para intimidar la embajada e instalaciones de Naciones Unidas. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez.
Ustedes veía ahí el reporte de Carolina Leverón, la información también del periódico, de estos informes que contradicen lo que en algún momento fue una primera declaración de las autoridades de gobernación y también de la Policía Nacional, de la utilización de estos jeeps J8 que están, bueno, designados a territorios como Zacapa, Jutiapa, pero ¿qué? En ese día, ese día de agosto. ¿Cómo es que decíamos de los partidos? Te cacharon, man. Te cacharon. O sea, no sé. O sea, igual, publicamos ahí un comunicado del Ministerio de Gobernación que se publicó en horas de la tarde, en donde dice, bueno, el quinto viceministerio es el administrador de los jeeps J8, su despacho coordina con la PNC los apoyos en contra de la incidencia criminal, organizaciones delictivas y delitos de seguridad ciudadana, combate al narcotráfico y patrullajes a nivel nacional. Y este caso no es la excepción, refiriéndose a estos patrullajes de agosto, ya que se han realizado acciones policiales en varias zonas de la ciudad capital, así como en otras áreas de territorio nacional. Un comunicado escueto que no dice mayor cosa de lo que ya habían dicho las autoridades de gobernación, pero que nos dejan con la duda. Parece que sí había un orden específico, una orden específica. A mí un dato que me llama la atención, porque no solo está la investigación del periódico, también hay una investigación que la sacó el diario digital Plaza Pública. Así es. Y a mí un dato que me llama la atención, analizando las fuentes, si lo queremos ver así. Por ejemplo, Plaza Pública presenta capturas de chats de WhatsApp. Ajá. Plaza Pública presenta el formulario que todas las patrullas deben de llenar después de haber hecho una circulación de rutina. El reporte diario, digamos, de las... Por ejemplo, que es algo tan sencillo como verificar el estatus de las luces, del combustible, la transmisión, que no hayan chocado el carro, el kilometraje. Y obviamente se pone, digamos, observaciones de qué se hizo. Claro. Y ahí es donde a mano se introduce, sí, pues se vigiló, por ejemplo, la sede de la CICIG, Embajada de Estados Unidos y demás. Pero aparte está el otro informe, que ese es el que publica el diario El Periódico. Todos esos documentos son documentos operativos internos. Y a mí, lo que eso me dice es que probablemente nos filtró alguien de adentro. Lo que me lleva a pensar, por deducción, que si alguien filtra esos documentos es porque no está de acuerdo con la conducción de las autoridades. Y no es muy diferente al análisis que hacíamos hace unos días de aquellos dos campos pagados o de aquellos dos comunicados que publicó el Ministerio de la Defensa y el Ejército inmediatamente después de que la Corte de Constitucionalidad rechazó los recursos que el Ministerio de la Defensa presentó contra la resolución de permitir el ingreso del comisionado Velázquez. En estas dos situaciones, mi lectura es que hay actores, no sé si dentro de gobernación, pero por lo menos sí dentro del ejército, que no están de acuerdo con cómo las autoridades han conducido algunos de las decisiones del último mes y medio. Vamos a llegar al fondo del objetivo real de estos patrullajes. Bueno, yo creo que es evidente, es decir, eran actos que buscaban intimidar. Recordemos no solo el acto, sino el contexto en el que se desarrollaron, es decir, el anuncio en donde el presidente estaba respaldado por los altos mandos del ejército, dando una conferencia de prensa en donde anunciaba que en un año no iba a renovar el mandato de la CICIG. Entonces, desde mi perspectiva, fue un acto intimidante, directo, que se hizo contra un actor de poder y contra en este caso, contra la comisión, que era el actor al cual el gobierno estaba lanzando el ataque directo. Y básicamente este gobierno mitómano, lo que nos está llevando es una situación en donde en medio pues, de las presiones internas que tiene, en medio de los miedos que muchos de los actores del gobierno tienen por estar cercanos o las pesadillas que han de tener al momento en de que ven, por ejemplo, cómo se resolvió hoy el caso de Roxana Valdetti y otras situaciones, pues lo que nos lleva es a un gobierno que en este contexto pues busca o se continúa debilitando con una pésima estrategia de comunicación política, es decir, lo peor que se puede hacer en este caso es mentir, es decir, ya hay
N cantidad de fuentes, de vías y de factores que las mentiras las desenmascaran y las desenmascaran rápidamente, y el efecto político que esto puede tener para el gobierno es altísimo. Por ejemplo, si en este momento el gobierno continúa la negociación con la ONU discutiendo la continuidad o no de la CICIG. Este tipo de argumentos debilita más esas, por supuesto, esas quejas. Imagínense, hoy tuvimos una resolución judicial de un caso de alto impacto en donde la CICIG apoyó significativamente al Ministerio Público y al sistema de justicia con una condena. Primer elemento. Segundo elemento, sale pues datos que revelan que el gobierno buscó intimidar a la Embajada de Estados Unidos. Ojo, y a una agencia y a una agencia de las Naciones Unidas. Entonces, este tipo de aspectos son los que al final del día terminan, desde mi perspectiva, pues erosionando un poco la credibilidad del gobierno. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Philip, José Carlos, a usted muchas gracias por su preferencia. Los dejamos con María Elisa Gómez. Gracias, compañeros de Sin Filtro. Ben Keichin, gracias por ese análisis Sin Filtro. Nosotros, como siempre, queremos presentarle una nota que creemos puede ser de su interés antes de finalizar con esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Y es una nota en relación a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que no pudo tener ni siquiera un funeral en paz porque fue saboteado con bombas y balas. Un recuerdo doloroso que rememora a su hermano Gaspar Romero a días de que el venerado pastor salvadoreño sea canonizado en Roma. Esa es la que le gustaba a él. La memoria de Gaspar Romero le trae sentimientos encontrados ahora que su hermano, el venerado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, se convertirá en el primer santo salvadoreño. En medio de la época de persecución y muerte que hubo durante la Guerra Civil, el religioso fue abatido por un disparo mientras oficiaba una misa en una capilla del Hospital Oncológico Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. El párroco no pudo tener ni un funeral en paz porque fue saboteado. Yo estaba en ese lugar preponderante arriba y aquí estaba la plaza llena de gente, inmensísima. No cabía más gente, había niños, ancianos, y de repente se estalló una bomba en medio de la gente, en medio, porque yo vi que estalló y voló gente por todos lados. Las más de 150,000 personas que se estima acudieron a la despedida habían desafiado el estado de sitio que regía ese año y que prohibía la reunión de más de 3 personas en lugares públicos. Y total, pues que la iglesia logró que nos introdujeran a la iglesia y dieron orden de que lo enterraran a la carrera. Así que a la carrera lo metieron en un lugar allí improvisado. Después, hablar de Romero era un tema proscrito. Con los años, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo en la cripta de la catedral. La familia está muy orgullosa, muy honrada, hasta estupefacta, increíble por el acontecimiento que se avecina. Ahora Gaspar, de 88 años, viajará a Roma para la ceremonia de canonización que será presidida por el Papa Francisco el 14 de octubre. Bueno, y con eso nos despedimos de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias, por supuesto, por su sintonía, por estar con nosotros todos los días. Nosotros vamos a regresar mañana a las 9 en punto de la noche. Por el momento le deseamos que descanse, que tenga una buena noche.